Supercrack Estrella presenta el ovni encontrado en Google Earth idéntico al de la Antártida. El ovni del año 1943, que encontré con la aplicación del Google Earth en Alemania, se parece mucho al encontrado también en la Antártida. Ha llegado el turno a Google Earth, un programa que nos permite volar a cualquier lugar del planeta para explorar su relieve, buscar ciudades, sitios concretos y similares. Una utilidad basada en la fotografía por satélite cuyo desarrollo se encuentra financiado por la mismísima NASA. Sin embargo, estas no son sus únicas funcionalidades, sino que la herramienta puede permitirnos llevar a cabo unas series de acciones adicionales que recabamos seguidamente. Viajar atrás en el tiempo. Si bien ya teníamos la opción de viajar a través del tiempo en Google Maps, la aplicación que nos ocupa no se queda atrás y nos ofrece una funcionalidad similar gracias a una galería fotográfica en la que podemos ver capturas, entre otros, de cómo era Nueva Orleans antes del paso del devastador huracán Katrina en 2005, cómo ha evolucionado Las Vegas desde la década de los 50 y un largo etcétera que ya te puedes suponer. Es posible hacerlo a través de su herramienta de imágenes históricas, disponible desde la versión 5 de Google Earth. Una vez dentro y sobre el mapa, encontrarás una barra a donde puedes seleccionar el año. El período abarca desde 1943 hasta la actualidad. Es así como en mi canal encontramos este ovni en Alemania del año 1943. Es enorme, y se aprecia de forma clara. Algunos documentos de guerra afirman que los alemanes crearon aviones con forma de platillo volante, incluso, unas esferas voladoras incandescentes para desconcertar a los pilotos aliados. Esto es lo que estaría confirmando el Google Earth. La capacidad tecnológica de la Alemania nazi es algo que nunca se ha puesto en duda, sin embargo, no solo disponían de carros de combate de última generación, sino que, según cuentan algunos documentos de guerra, los ingenieros de Hitler llegaron incluso a construir aviones con forma de platillo volante y unas extrañas bolas luminosas que tenían la capacidad de volar y seguir a los cazas aliados para desconcentrarlos durante el vuelo. A pesar de lo extraño que pueda parecer, no es raro pensar que se pudieran haber llevado a cabo pruebas para dar forma a unos objetos voladores no identificados en Alemania. Y es que Hitler, como demuestra su búsqueda de la lanza con la que atravesaron a Cristo en la cruz o la del Santo Grial, estaba obsesionado con obtener cualquier poder paranormal que pudiera usar en contra de sus enemigos. Ya en el 1561 en Alemania en Nuremberg, se pudo ver sobre el cielo ovnis, o quizás era alguna máquina del tiempo creada por los nazis lo que se pudo ver en Nuremberg en el año 1561. En una octavilla elaborada en madera en 1566 por el artista Hans Glasser se describe un evento acaecido en Nuremberg 5 años antes, en el momento de la salida del sol, el 14 de abril de 1561. Dicha representación se conserva en la colección Huitiana de la Biblioteca Central de Zúrich. Más recientemente en el 2014, un ovni provoca la cancelación de varios vuelos en Bremen. No sabíamos lo que era, pero algo había, afirman. Los controladores aéreos afirman que el objeto desapareció después de 3 horas de los radares sin que pudiera ser identificado. En mi canal tenemos la sospecha que esto ocurre en todo el mundo, pero muy especialmente en Alemania. De hecho, la pandemia podría tener algún tipo de vinculación con todo esto. ¿Nos están visitando máquinas del tiempo o ovnis? Un ovni entorpeció en 2014 el tráfico aéreo en el aeropuerto de Bremen, en el norte de Alemania, donde varios vuelos tuvieron que ser cancelados y pospuestos después de que el objeto volador desconocido apareciera en los radares. No sabíamos lo que era, pero algo había, dijo hoy un portavoz de la policía local a los medios. Las hipótesis apuntan a un dron o a un objeto similar a un globo. El objeto, según apuntaron los controladores aéreos responsables del servicio en el aeropuerto, desapareció después de 3 horas de los radares sin que pudiera ser identificado. Algo que se repitió en el 2020 en Madrid. La conspiración que afirma que Hitler tenía un ovni secreto antigravedad y que Estados Unidos lo robó. Crearon los científicos nazis, deseosos de idear un arma que pudiera hacer retroceder a los ejércitos aliados, un ovni capaz de viajar en el tiempo para ganar la Segunda Guerra Mundial. Es casi seguro que no. Sin embargo, la leyenda de Diego que la campana persiste en los círculos conspirativos y de ovnis. El 22 de enero de 1939 una jabalina lanzada desde un avión Passat se clavó de manera perfecta en el centenario y virgen hielo de la Tierra de la Reina Maud, en la Antártida Oriental, a pocos kilómetros del océano Antártico. Con el primer viento, el artefacto pudo desplegar la bandera que llevaba, un paño rojo con una esvástica negra sobre un círculo blanco.
7 días más tarde, el hidroavión Boreas divisó una extensa cordillera en el interior del continente y dio luz verde para que 3 hombres la recorrieran a pie. A 500 metros de la costa, la pequeña excursión clavó otra bandera, esta vez mucho más grande e imponente, y consagró la Tierra como la primera colonia del Tercer Reich en el sexto continente. Los únicos testigos fueron un grupo de pingüinos, quienes se sobresaltaron al escuchar el grito de Heil Hitler. Los nazis pusieron sus ojos en la Antártida a finales de la década de los 30 por varios motivos. Por un lado, la región ofrecía un atractivo geoestratégico único. Alemania había perdido con la Primera Guerra Mundial varias colonias africanas, una base naval en China y tierras sobre el Océano Pacífico, lo que significó una merma importante en puertos en diversas latitudes. El nuevo gobierno sabía que, frente a un inevitable nuevo conflicto mundial, iba a necesitar bases en el hemisferio sur, imprescindibles para el abastecimiento de buques y submarinos. Las islas subantárticas eran una oportunidad perfecta de sumar puertos sin entrar directamente en conflicto con otro país. En la Antártida podemos ver un ovni nazi muy parecido al que aparece en Google en el año 1943. En el 2014 el ovni del que habla toda Alemania fue visto sobrevolando el estadio del Werder Bremen a unos 300 metros en torno a las 18:30 horas del lunes y ha sido grabado en vídeo por varios aficionados. La prensa alemana se ha volcado en la cobertura del suceso, que llega un día después de otro avistamiento ovni en Sajonia, al este del país, que oficialmente se acabó identificando como un Zeppelin controlado a distancia. La policía se tomó muy en serio el avistamiento que, a diferencia de otros sucesos de este tipo, sí pudo observarse en los radares, y mandó un helicóptero en busca del objeto. Según el periódico Weser Kurier, el ovni podía observarse a simple vista y, de hecho, fue avistado por los controladores del aeropuerto de Bremen desde la torre de control gracias a unos prismáticos. De hecho, el ovni del año 1943 que aparece en Google asombra por lo grande que es, y lo claro que se puede ver. Mucha gente en Alemania lo tuvo que ver en ese año 1943. A no ser que estuvieran en algún refugio antiaéreo en el momento que apareció el ovni. Un portavoz de la Autoridad de Control Aéreo alemana explicó a la prensa que el ovni tenía luces normales, rojas y verdes, y luces de posición a ambos lados. Un testigo que avistó el ovni, Dominique Ober, ha explicado al mismo periódico que el ovni parecía un avión normal, pero hacía mucho más ruido. La policía de Bremen ha facilitado un teléfono para que los ciudadanos aporten información sobre el extraño suceso. Las sociedades, Gesellschaften, Thule y Brill, con la asistencia técnica de la rama técnica de las SS, eran posiblemente los primeros grupos en la historia para intentar la ingeniería inversa de una nave espacial no terrestre basada en informes persistentes de un disco estrellado descubierto en Schwarzwald, la Selva Negra, cerca de Freiburgo en 1936. El siguiente caso de nuestro expediente Canal Supercrack Estrella, sucedió en Alemania en 1936, un incidente que bien pudo haber dado origen a toda una serie de especulaciones acerca de las famosas armas secretas nazis, las cuales asombraron al mundo porque se trató de una tecnología nunca antes vista hasta ese entonces, desde máquinas que manipulaban el tiempo hasta aviones a reactor, bombarderos de precisión, aviones furtivos, misiles de crucero V-1, misiles balísticos V-2 e inclusive se habló de cohetes intercontinentales V-3 capaces de llegar a los Estados Unidos, entre otros. En efecto, se cree que el origen de esta tecnología de vanguardia, que afortunadamente llegó tarde y no pudo cambiar el curso de la guerra en curso, tuvo que ver con un extraño accidente acaecido en la Selva Negra en 1936, según un informe desclasificado dado a conocer recientemente, cuando un objeto de procedencia desconocida con forma de disco se estrelló en la zona, que fue acordonada inmediatamente por tropas de la SS, quienes rescataron la cuerpo sin vida de unos pequeños seres de origen extraterrestre. Posteriormente la nave junto con todo lo encontrado fue trasladada a una base secreta cerca de la frontera austríaca, donde fue estudiada minuciosamente por los mejores científicos nazis dedicados a desvelar sus secretos y ver qué aplicación podría dársela a lo que descubrieran. Lo que encontraron y las conclusiones que sacaron de ese fortuito hallazgo ha dado lugar a una serie de teorías acerca de lo que fue en realidad una de las más conocidas
afirma que los científicos habrían utilizado, luego de intensas investigaciones, la ingeniería inversa a la tecnología encontrada en la nave extraterrestre. Sus enemigos recién descubrieron al finalizar la guerra que habían logrado trabajar con la antigravedad. Hubo un ingeniero que intentó generar la tecnología de vórtice que vio aplicada en la nave, para poder desarrollar los primeros platillos voladores nazis, el primero y más famoso llamado Aunebu I, uno de los proyectos más importantes del Tercer Reich y más celosamente guardado, así como el famoso Bell, un motor extraño multidimensional del cual se decía que neutralizaba la fuerza de continuo espacio-tiempo creando efectos sorprendentes. Y no nos olvidemos del enigmático Kugelblitz, unas misteriosas bolas de energía controladas por radio, diseñadas para interrumpir los circuitos eléctricos de los aviones enemigos, los cuales fueron reportados por los pilotos de aquellas naves quienes los denominaron Foo Fighters desconociendo su origen. Pero ¿qué pasó con toda aquella tecnología? Con Alemania derrotada, los nazis decidieron hacerlos desaparecer para evitar que cayeran en manos del enemigo, bien hundiéndolos en el fondo de los lagos o desmontarlos por piezas y trasladarlos a bases secretas ubicadas en la Antártida. Sobre este punto mucho se ha hablado acerca de la existencia de estas bases en el continente helado. Como sabéis, los alemanes se atribuyeron unos 600.000 kilómetros cuadrados de la Antártida al que bautizaron como Neuschwabenland Nueva Suabia, una región sin nieve, con montañas y lagos prácticamente inaccesible hasta el día de hoy, donde se afirma que flotas enteras de submarinos del tipo 21 y 23 se dirigieron a la zona en los últimos meses de la guerra transportando su valioso cargamento y no se supo más de ellos. Entre otras cosas, estaban equipados con tecnología de avanzada que les permitía permanecer varias semanas bajo el agua. De ser cierta esta teoría, podemos imaginar que huyeron a Neuschwabenland con los discos voladores desmontados a piezas, o que por lo menos se llevaron los planos de construcción. También podemos suponer, dado que las pruebas de vuelo éxito que al acabar la guerra trasladaron directamente allí los discos voladores. Esta suposición puede parecer atrevida a más de uno, sin embargo, hay indicios importantes que permiten imaginar que aconteció así. ¿Por qué entonces en 1947 los aliados invadieron la Antártida a los órdenes del almirante Ebert? La llamada Operación Nijump, si solo era una expedición de reconocimiento, porque Ebert tenía a su disposición 4.000 soldados, un barco de guerra, un portaaviones totalmente equipado y un completo sistema de abastecimiento. Disponía de 8 meses para el entrenamiento, y sin embargo fue obligado al cabo de 8 semanas a interrumpirlo todo, tras haber sufrido enormes pérdidas de aviones. ¿Qué fue lo que buscaban? ¿Qué fue lo que encontraron? Sin duda alguna que con estas superarmas, específicamente aquellos que fueron perfeccionados en los meses finales de la contienda, Alemania habría aplastado a sus enemigos, los cuales no disponían de esa novedosa tecnología, y ganado la guerra. Una vez dueños de Europa, tenían entre sus planes trasladar el conflicto a América, bombardeando los Estados Unidos con sus cohetes intercontinentales V-3, una versión mejorada de sus célebres V-2, pero lamentablemente les faltó tiempo para ello y todo quedó en proyecto. De lo poco que pudieron apropiarse sus enemigos al finalizar el conflicto, nació la industria aeroespacial, los aviones furtivos Stealth y los misiles intercontinentales, los cuales indudablemente tienen un origen nazi. ¿Se imaginan todo lo que se perdió o permanece oculto hasta el día de hoy? En la Antártida. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.